Guía mayor y líder de Interamérica. Hay una historia particular del reglamento de uniformes de la División Interamericana del 2023 y es la razón que nos ha motivado a preparar este material. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate hasta el final. ¿De qué se trata la historia? Inicialmente quiero comentarles que en Mundo JA adquirimos el nuevo reglamento desde el mes de noviembre del 2023 y a partir de ese momento preparamos una serie de videos donde estábamos comparando las actualizaciones o cambios que hubo con respecto al reglamento del 2017 con el que nos ceñíamos hasta el momento y fue el material que compartimos. Pero sucede que realmente en el mes de febrero del año pasado, 2023, a Mundo JA llegó a nuestras manos un PDF, una versión digital del reglamento. En ese momento pensamos que ya era el oficial y estuvimos a punto de compartirlo. Sin embargo, confirmamos con algunos líderes de unión de nuestra división y nos confirmaron que no era el oficial, que había que esperar porque todavía faltaban algunas revisiones. Pues bien, tuvimos paciencia, no compartimos la información, decidimos esperar y por esa razón, pues ya nos dimos cuenta, en noviembre llegó el material impreso, que es el oficial hasta el momento, es con el que nos estamos ciñendo, el que seguimos. Sin embargo, en todos estos meses, en algunos grupos, en algunos chats de información que recibimos también en Mundo J, nos dimos cuenta que hay algunos distritos o algunos campos que están siguiendo el lineamiento, la información que tiene este reglamento digital. Para nosotros este reglamento digital es un PDF, pues sabemos que fue un PDF que en su momento se filtró, es un PDF que no es oficial. Como eso sucedió varias veces, lo que comentaban, la información que encontrábamos, entonces nos animamos a comparar esta versión impresa, la oficial, con este PDF que se filtró y vaya sorpresa, nos encontramos con más de 50 razones para utilizar el reglamento impreso. ¿Quieren conocer ustedes cada una de esas razones? Vayamos allá. Hola campantes y queridos líderes de Interamérica. Estamos iniciando esta presentación donde queremos compartir, como dijimos en la introducción del video, las diferencias que encontramos en el reglamento de uniformes que actualmente estamos utilizando en la división interamericana, la versión impresa. Hemos querido compararlo con esta versión PDF que desde el año pasado, a comienzo del año pasado, pues digamos que se filtró y que no es la versión oficial y que algunos clubes pues de pronto la están utilizando y queremos mirar y mostrar las diferencias que hay en casi la mayoría de los capítulos o secciones que tiene el reglamento. Inicialmente aquí en la sección de líderes juveniles. En cada una de las diapositivas o páginas que ustedes ven allí, vamos a mirar y siempre lo que aparezca en la parte izquierda de la pantalla donde dice digital, estaremos haciendo referencia a este documento PDF que no es el oficial. Y lo estaremos comparando donde aparece allí la columna de impreso al documento, más bien al libro, el reglamento oficial, que es el que ya está circulando en las diferentes uniones de Interamérica, que es el libro impreso. Cabe mencionar o recordar que actualmente el PDF digital final no está disponible. En ese momento está disponible solamente la versión impresa. Así es que vamos a empezar. Tengan en cuenta que siempre vamos a colocar la parte izquierda, el digital, la parte derecha, el impreso, haciendo referencia a la página donde se encuentra el error o la diferencia, la actualización que hubo y que es justamente la razón o las razones por las que no debemos utilizar este documento digital para guiarnos por él en los uniformes de nuestros clubes. Entonces así, en ese orden, vamos a iniciar como ustedes ya lo ven allí en la sección de líderes juveniles. Hay una diferencia allí en la falda de las damas donde en la versión digital hace referencia a hacerle un paletón o un plisado allí en la parte de frente. Realmente es en la parte del reverso de la falda.
Seguimos avanzando allí y ya de una vez entramos a la sección de aventureros, donde vamos a encontrar varias diferencias. Voy a ir rápidamente por lo que son varias diferencias las que tenemos en todos los capítulos, pues no queremos que el video de pronto nos quede demasiado largo. Allí tenemos en la sección de aventureros la banda de especialidades. ¿Qué diferencia hay allí? Si ustedes notan, en la versión digital ahí hace referencia a los tamaños de la banda, pero nos dice que es chica y grande, y ya en la versión final, el libro impreso, nos aparece exactamente las medidas de cada uno de esos tamaños. Tenemos también el emblema A1. En la versión final nos está especificando los diferentes usos. En la versión anterior, la digital, o bueno, la que no es oficial, no los está nombrando todos. Hay otra diferencia allí, la cinta de nombre. ¿Qué, qué encontramos de diferente allí? Cuando, si ustedes notan allí en la parte, en la versión impresa, nos dice que cuando la persona, o más bien cuando en el club hay dos miembros comparten el mismo nombre, entonces pues uno de ellos puede colocar hasta, o sea, su segundo nombre puede utilizarse dos nombres, o se puede utilizar el nombre y la inicial del primer apellido como para diferenciar entre un miembro del club y otro. Esta es una de las diferencias que pues para mí son más relevantes en estas dos versiones del reglamento, y es la posición del botón de iniciación, y luego vamos a ver también que aplica también para el botón de bautismo. Para la posición del botón de iniciación, la versión oficial en el libro impreso nos dice que debemos colocarla en el bolsillo izquierdo. Si ustedes notan, antes en esta versión no oficial decía que se debía colocar en el bolsillo, en la tapa del bolsillo derecho, ¿sí? Es una diferencia bastante notable. En esta parte, esta sección nos hace referencia a los galones de clases. Este es un tema nuevo para el reglamento de uniforme en la sección de aventureros. En esta versión digital precisamente no aparecía, y ya en el documento impreso ya nos aparece el tema de los galones de clases, nos especifica de qué manera se deben utilizar y demás. Aquí es donde hago referencia a la posición de los botones, ¿sí? No van en la tapa del bolsillo derecho, sino en la tapa del bolsillo izquierdo, tanto el botón de iniciación como el botón de bautismo. Vamos a mirar ahora la sección de conquistadores. La sección de conquistadores, entonces iniciamos con la banda de especialidades. De igual manera que la de aventureros, hay esta diferencia. Nos especifica los tamaños y medidas de cada uno de esos tamaños en la banda de especialidades. Y hay una nota, de hecho una nota adicional donde nos dice que si algún conquistador necesita una medida especial en la banda, pues entonces se pueden hacer los arreglos correspondientes, siempre y cuando se mantenga la medida donde el vértice interno de la banda coincida con la altura del cinturón. De hecho, eso aplica para cualquier acampante, o más bien cualquier club, sea aventurero, guía mayor o conquistador. Esa debe ser la medida de la banda de especialidades, que el vértice interno coincida con la altura del cinturón. ¿Qué más tenemos aquí en la sección de conquistadores? El emblema C1, de igual manera que veamos en el emblema A1. Tenemos más específico los usos de este emblema C1. En el anterior, el que no es oficial, no estaba completa toda la información. Y aquí hay una diferencia en los galones de clases. De pronto son detalles muy pequeños, pero nosotros nos hemos dado la tarea de comparar estas dos versiones de reglamento para compartir la información, para darnos cuenta que de verdad son bastantes diferencias, y es la razón por la que no recomendamos que este reglamento se utilice, sino que nos remitamos al oficial, a la versión impresa, y que podamos, ojalá todos los clubes, adquirirla y tenerla allí. ¿Qué nos dice allí en los galones de clases? Es el borde de cada uno de los galones no es verde olivo, como decía esa versión digital no oficial, sino que el borde debe ser negro. Recuerden que en cada uno de estos detalles nosotros estamos haciendo referencia a la página del documento, el digital, y a la página del documento o el libro impreso, para que ustedes mismos puedan confirmar y comparar la información que nosotros les estamos dando.
De igual manera, en la cinta de nombre, igual que Aventureros, hace referencia a lo que se puede hacer cuando hay dos miembros del club que tienen el mismo nombre. Sigamos avanzando allí en este tema. Las cintas de clase para conquistadores. Aquí también hay una diferencia grande o bastante notable. Y son los colores de los bordes de las cintas o de algunas de ellas donde aparece el nombre de la clase. Específicamente podríamos hacer referencia a la clase, por ejemplo, de orientador. Si ustedes notan la clase de orientador, en la versión digital nos dice allí que el borde es blanco y que la letra es blanca también. Pero realmente de manera final o de manera oficial, la clase de orientador, el fondo es gris y tanto el borde como la letra son amarillas. Y así mismo usted puede comparar las otras, por ejemplo la de viajero, y puede comparar cada una de ellas para darnos cuenta cómo quedó finalmente esta parte de las cintas de clase. Hay otra parte allí en lo que son las placas de cargo o función de la unidad. En la versión digital solamente nos dice que no se debe portar más de una placa en ningún caso, y ya en la versión final nos hace allí digamos una anotación o algo adicional donde nos dice que estas placas de cargo son propiedad de la iglesia, y en el caso de que un conquistador la desee tener como recuerdo de la función que desempeñó, deberá devolver la placa al club y adquirir una para colocarla en su chaleco, pero inicialmente esas placas son propiedad de la iglesia. Aquí también aplica la diferencia de la posición del botón de iniciación. No es en la tapa del bolsillo derecho, sino en la tapa del bolsillo izquierdo. De igual manera, el botón de bautismo, ¿sí? No van en el bolsillo, la tapa del bolsillo derecho, sino en el bolsillo izquierdo. Y ustedes pueden darse cuenta aquí cómo queda realmente la posición de, en este caso, estas botones y al mismo tiempo las cintas. Ya en la camisa del uniforme. ¿Qué más encontramos allí? El uniforme de actividades. Hay sencillamente una adición donde aparece ya en la versión final, el impreso, hace referencia a un pantalón deportivo o de mezclilla tipo jean que se puede utilizar allí en el uniforme de actividades, haciendo referencia al uniforme del club. Y cuando hace referencia al uniforme de asociación, digamos algo ya que utilizarían todos los clubes de asociación, también dice pantalón deportivo o mezclilla, algo que no estaba en esta versión del PDF que se filtró. Hay otro detalle, y es que en esta versión no oficial, este PDF, había una frase que dice, como ustedes leen allí, dice que si una persona cambiaba de club, el arco o media luna con el nombre del club anterior, deberá colocarse, retirarse del uniforme y colocarse en el chaleco si así lo desea. Así aparecía en esta versión digital. Pero en el libro impreso esta parte sencillamente no aparece. Entonces podríamos decir que esta parte pues no aplica para el tema del arco o la media luna. ¿Qué encontramos ahora en la sección para el club de guías mayores? Vamos a ver. Inicialmente, ¿qué tenemos en la pañoleta? Las medidas del pañuelo. No es solamente chica y grande, sino que hay tres medidas: chica, mediana y grande, cada una con su respectiva medida. Encontramos también estas mismas medidas tanto para la pañoleta con clases o la pañoleta sin clases, como vimos anteriormente, la diapositiva anterior hace referencia a las medidas. Vamos a mirar entonces también la banda de especialidades y nos encontramos con la misma información que vimos en Conquistadores y Aventureros. Las medidas de la banda ya se especifica más. De hecho aparecen de estas 4 medidas y nos dice el largo de cada una de ellas, y hace referencia también esa anotación adicional si se necesita alguna medida especial, pues que se pueden hacer los arreglos para poderla realizar. Algo del emblema G1. Inicialmente nos decía el uso del emblema G1, que en la boina, la corbata, el corbatín, la pañoleta, en los tubos y sujeta pañoleta, y en la villa, en la banda de especialidades. Aquí en la versión impresa
nos está especificando todos los usos, porque es que antes no decía que se utilizaba también en la bandera de los guías, en el banderín de unidad, y además de eso nos está diciendo las medidas que debe tener este emblema G1 en cada uno de sus usos. ¿Qué más nos encontramos? El emblema G2 y G3. En la versión, el PDF este digital no hacía referencia a ello, y si ustedes revisan en la versión impresa, los que tengan allí ya su reglamento y revisan esta página, van a encontrar lo que está diciendo de los emblemas G2 y G3, que es lo que utilizaban los que alcanzaron la investidura de guía mayor avanzado y guía mayor instructor, ¿sí? Les comparto aquí al lado de la lectura que ustedes mismos pueden hacer. Estos programas con sus respectivas insignias ya no se seguirán promoviendo a nivel de división interamericana. Los que fueron investidos en estos programas de guía mayor avanzado o instructor pueden seguir utilizando los elementos, a los emblemas, pero esos emblemas ya van a ir solamente en la banda de especialidades, ¿sí? Las pañoletas que tienen estos emblemas G2 y G3 ya no son oficiales, es decir, alguien que se haya investido de guía mayor avanzado o guía mayor instructor, estos emblemas irán solo en la banda. Su pañoleta llevará el emblema G1, lo mismo el emblema que colocará en la manga izquierda de la camisa debe ser el que corresponde de acuerdo al el uniforme de guía mayor. Ya no va el emblema como se hacía anteriormente. ¿Con qué más nos encontramos aquí? También el emblema C2 no hacía referencia en la parte digital, y ya en la parte impresa pues nos dice que para encontrar la información del emblema C2 pues vayamos a esta página del reglamento. O sea, si ustedes notan, son algunos detalles, de pronto algunos detalles pequeños, algunos detalles son un poco más extensos, más grandes, quizás de mayor importancia, pero lo que nosotros hemos querido hacer es revisar casi punto por punto, página por página, casi párrafo por párrafo, para confirmar que este reglamento, por el que debemos regirnos, es el libro impreso. De igual manera, la cinta de nombre para guías mayores tiene el mismo detalle de aventureros y conquistadores en cuanto al nombre. Y también la placa de cargo de función de la unidad, capitán o secretario, para el club de guías mayores es lo mismo que conquistadores. Es decir, estas placas son propiedad de la iglesia. ¿Qué más encontramos? La posición del botón de bautismo. No es en la tapa del bolsillo derecho, sino en la tapa del bolsillo izquierdo. Y así debe quedar como ustedes ven en estas dos fotografías que se comparan allí, ¿sí? Por esa razón es importante que nos sigamos por el reglamento que corresponde. De igual manera aparece esta información allí. En el digital aparecía que si alguna persona cambiaba de club, el arco media luna la puede colocar en el chaleco si así lo deseaba. En el documento final, el impreso, esa información no aparece. ¿Qué más encontramos ahora en la siguiente sección? De dirigentes de aventureros. Recuerden que el reglamento está dividido de esta manera. Si vamos a mirar uniformes solamente para el conquistador o el guía mayor, nos debemos remitir a la sección que corresponde. Pero si el que necesita la información es el que está en directiva de aventureros, de conquistadores o guías, debe remitirse a la sección del reglamento para encontrar exactamente lo que corresponde a su uniforme. En esta sección de dirigentes de aventureros nos encontramos con algunos detalles. Vamos a ver qué hay allí. En la corbata o corbatín, pues nos está aclarando, por ejemplo, estamos hablando de dirigentes de aventureros, que la corbata y corbatín para las damas en Colombia, que es donde se hace una excepción, no es de color negro, sino de color vino o vino tinto. Avancemos. Pañoletas sin clases y con clases. También nos está especificando las medidas. Ya no son 2 tamaños, sino 3 tamaños los que hay allí. Y la banda de especialidades, de igual manera que lo vimos para los aventureros y conquis y guías, nos especifica los tamaños, las medidas, y también nos está diciendo que si hay algún caso especial de alguna banda que se necesite hacer.
En cuanto a esta partecita de calcetines y medias, de pronto son notas, son detalles muy pequeños, pero quisimos también compartirlos. Allí aparece ya en la versión final, el libro impreso, una frase que nos dice que en eventos de gala y ocultos de iglesia, las damas de la directiva podrán usar medias finas de color azul marino siempre y cuando todas las utilicen. Estas medias finas o medias veladas como algunos conocen, de acuerdo a la región o el país donde se esté recibiendo la información. Hay un detalle en cuanto a la estrella de servicio. Aquí de pronto nos podemos detener un poquito para mirar la diferencia. ¿Qué nos decía en esta versión no oficial, la digital? Todo dirigente de club debe usar la estrella de servicio en su uniforme, a excepción del guía mayor que esté en su primer año como miembro de la directiva de los clubes. Las estrellas de servicio de 1 a 9 años son otorgadas por el club. A partir del 10º año son entregadas por la asociación o misión, quien lleva un registro de ellas. ¿Cómo quedó o cómo es la parte final oficial que aparece en el libro impreso? Todo dirigente del club debe usar la estrella de servicio en su uniforme, con excepción del guía mayor que esté en su primer año como miembro de una directiva del club, del Ministerio de Clubes. Las estrellas de servicio son otorgadas por el club. Es decir, no, ya no está esa parte donde nos dice que los primeros 9 años las otorgaba el club y a partir del 10º año la asociación. Esta parte no está, es como está en la versión final en el libro impreso. En cuanto a la galonera de guía mayor, hay una diferencia y una especificación en las medidas que tienen allí los galones y también en bueno, la medida de los galones, porque el espacio entre los galones pues sigue siendo este que ustedes ven allí, que es de 2 milímetros. ¿Con qué más nos encontramos? Pues para que ustedes confirmen el tema de la posición de los emblemas y los botones allí en el uniforme, en la camisa. Vamos ahora con la siguiente sección: dirigentes de conquistadores y guías mayores. Ya vimos aventureros, ahora dirigentes de conquistadores y guías mayores. Vamos a encontrarnos con detalles similares a los de dirigentes de aventureros. La estrella de servicio, donde entonces ahora esas estrellas son otorgadas por el club. Nos encontramos también con un detalle aquí importante. En el galón de liderazgo, no es en color dorado el bordado, es en color plata. Y si ustedes notan, hay diferencias allí en cada uno de esos reglamentos. ¿Con qué más nos encontramos? Aquí vamos ahora a la siguiente sección, la sección que corresponde a los pastores. Hay que hacer una claridad allí, y si ustedes ya tienen quizás el reglamento, el libro, el impreso, ustedes van a encontrarse que en este caso en la sección de pastores el reglamento hace referencia si el pastor está como dirigente, o más bien tiene su uniforme de aventureros, ¿sí? O su uniforme como dirigente de conquistadores. Ya vamos a mirar cada uno de esos detalles. Inicialmente, el arco media luna. Si el pastor cambia de asociación, dice allí, unión o división, el arco anterior deberá retirarse del uniforme y podrá colocarse en el chaleco si lo desea. Ahora, ¿qué dice el reglamento final? No solamente tiene esa frase, sino que hay algo adicional. Y atención a lo siguiente, dice: los pastores que son oficiales de la división o de alguna de las uniones deberán colocar en el arco el nombre de la organización en la que prestan sus servicios. Hay una diferencia si el pastor es un pastor local o un pastor de distrito. Es diferente si es el pastor, el líder de jóvenes de la asociación, unión o división, y tiene su uniforme, en este caso el azul de aventureros o el que corresponde a cuando hay campamento de conquistadores. La cinta de cargo de pastor. La cinta debe ser utilizada por todos los pastores de distrito y por los que son departamentales o administradores en el campo local, la unión o la división. Cuando habla allí el reglamento de pastores departamentales o administradores, no se está refiriendo a los departamentales de jóvenes, sino por ejemplo el pastor que es departamental de ministerios personales o de escuela sabática o alguno de esos otros, porque si hay diferencia, y por eso dice allí: los únicos pastores que utilizarán otra cinta
son aquellos que fungen como departamentales de ministerios juveniles de cualquier nivel, ¿sí? Sea unión, división, asociación. Vamos a mirar con qué más nos encontramos allí en esa sección de pastores. Ahora hablamos del cordón de mando. Si ustedes notan, en la versión final hay un párrafo un poquito más largo donde nos explica algo adicional. El cordón, el que debe utilizar el pastor, el cordón negro, será utilizado por todos los pastores de distrito y por los que son departamentales o administradores en el campo local, sea unión o división. Los únicos pastores, mire que pasa igual que lo que vimos anteriormente en cuanto al arco o la cinta. Los únicos pastores que utilizarán otro cordón son los departamentales y los ex departamentales de ministerios juveniles de cualquier nivel y los que han sido designados en el campo local como coordinadores de área. ¿Con qué más nos encontramos? Estamos en la sección de pastores, pero si ustedes notan ahora, este arco media luna ya es el que corresponde al uniforme de conquistadores o guías mayores. Si ustedes lo notan, pues por el color que tiene allí. Y hace la misma referencia que lo que vimos anteriormente. Los pastores que son oficiales de la división o de alguna de las uniones deberán colocar en el arco el nombre de la organización en la que prestan sus servicios. De igual manera, la cinta de cargo como pastor es el mismo detalle. Y aquí ahora miramos el galón de liderazgo. ¿Qué diferente hay allí? Pues aparece otra frase adicional que nos está diciendo que este galón deberá ser utilizado por todos los pastores de distrito y por los que son departamentales o administradores en el campo local. ¿Cuál excepción hay? Como vimos anteriormente, los que son departamentales de ministerios juveniles en cualquiera de las diferentes áreas, esa asociación, unión o división, ellos llevan otro galón de liderazgo. Vamos a mirar ahora esta sección de coordinadores. Hay una diferencia allí en el galón de liderazgo. Una diferencia de medida, por ejemplo, ¿sí? En la versión final nos especifica una medida que debe ir entre cada una de estas franjas. Y hay una nota adicional. Nos dice que los galones de coordinador son propiedad del campo local y una vez el coordinador finalice su periodo de liderazgo, deberá retirar los galones de su uniforme y entregarlos al departamental de ministerios juveniles de la asociación. ¿Con qué más nos encontramos allí? Algo importante allí, el cordón de mando. Si ustedes notan, el cordón de mando para el coordinador de área es de color blanco, no de color verde como estaba en esta versión que no es oficial, en este PDF, que es al que estamos haciendo referencia en toda esta exposición, todo este material que estamos compartiendo. Vamos ahora a la siguiente sección, que es la sección de departamentales. Aquí también nos hace referencia primero cuando el departamental está con su uniforme de aventureros, en el caso que hay campamento de aventureros, o con el uniforme de conquistadores. ¿Qué nos dice allí inicialmente? En la parte del saco o chaqueta de este uniforme. Este traje de gala también podrá ser utilizado por exdepartamentales y de ministerios juveniles y pastores de distrito que estén involucrados activamente en el liderazgo juvenil como coordinadores de área. Los casos especiales se consultarán con la división. Resulta que en esta versión digital nos decía que este saco sería de uso exclusivo de los departamentales, que no lo puedan utilizar los ex departamentales. Pues bien, en la versión final nos está haciendo la claridad que los ex departamentales sí lo pueden usar. Y también miramos aquí el tema del arco o la media luna, donde nos dice, ya lo vimos anteriormente, que si el departamental cambia de campo, el arco anterior deberá retirarse del uniforme y podrá colocarse en el chaleco si así se desea. Ahí sí hace referencia que lo puede colocar en el chaleco. La placa de identificación para los departamentales. Hay algo adicional allí, sencillamente es una frase adicional que aparece donde dice que no se deben portar más de 2 o más placas de identificación en ningún
caso. Seguimos avanzando y encontramos también este detalle del galón de liderazgo, la medida que debe haber entre una franja y otra. Si ustedes notan, son detalles de pronto pequeños, pero algunos pues pueden pasarse por alto, y si no nos estamos remitiendo al reglamento que corresponde, pues sencillamente no vamos a estar utilizando o no vamos a tener el uniforme como corresponde. El saco ex departamental, lo que había comentado hace un momento. En la versión impresa, es decir, lo que es oficial, es que los ex departamentales pueden utilizar el saco. Los que fueron en algún momento departamentales del Ministerio Juvenil en alguno de los diferentes campos lo pueden utilizar. Y vamos a mirar esta sección de, ya es una de las últimas, de boda y renovación de votos. Al comparar las dos versiones nos damos cuenta que hay algo adicional donde nos dice que después de estos tres pasos, no me voy a detener a leerlos, usted puede hacerlo allí deteniendo el video, pero se adiciona una frase que nos dice que de ser aprobada la solicitud, el interesado mandará a confeccionar el saco a su medida. En la versión anterior, la no oficial, pues esto no estaba contemplado. Y ya estamos aquí finalizando con esta sección de anexos en el reglamento de uniformes, que es la última parte que aparece allí en el reglamento, donde hay varios anexos. El primero de ellos, por ejemplo, es la banda de especialidades. En esta encontramos una adición que es los botones del entrenamiento en el Ministerio de Clubes. En el anterior no estaban, no nos aparecía allí. ¿Qué más nos encontramos allí? Un tema de recuerdo de eventos. Sucede que hay una sección, una página completa, ahí usted se puede dar cuenta cuál es la página para que la pueda consultar, donde nos decía inicialmente que estaba restringido, es decir, que si alguien, por ejemplo, por iniciativa propia quería realizar algún evento, un evento no a nivel de asociación, sino de pronto algo local, y quería o quiere hacer un pin o un recuerdo de ese evento, inicialmente nos decía que estaba restringido, ¿sí? Ese uso estaba restringido, pero entonces, ¿qué claridad se hace en la versión final o la impresa? Esas iniciativas se pueden hacer, pero entonces se debe contar con una autorización correspondiente, porque si usted revisa la página completa de estos recuerdos de eventos o pines, hay una especificación de cómo debe ir distribuido y la información que debe llevar ese pin o ese recuerdo de evento. Pero es decir, no está restringido, sino que sí se puede hacer siempre y cuando se cuente con la autorización correspondiente. ¿Qué más nos encontramos? La barra de excelencia. Hay sencillamente una frase pequeñita que se ha adicionado donde nos dice que la autoridad mínima para investir es la asociación o misión o quien el departamental designe. Es decir, que por alguna razón de pronto el departamental no puede estar, pero él puede designar a alguien para que esté en esa ceremonia donde se entreguen alguna barra de excelencia. Y aquí este detalle es bastante importante. Como ustedes saben, y lo dijimos anteriormente, hace un momento, ya las investiduras, o más bien los emblemas de G2 y G3, guía mayor avanzado y guía mayor instructor, ya no hacen parte de todo el cronograma, sino que ahora se han colocado o han sido reemplazadas por estas certificaciones. Estos son los botones de certificación del entrenamiento en el Ministerio de Clubes. La versión no oficial, este documento que se filtró, tenía estos, así como ustedes pueden ver en pantalla. Pero realmente los oficiales para nuestra división son los que ustedes pueden ver aquí, que son 5. Esas 5 certificaciones, estos logos que ustedes ven allí, son los oficiales para nuestra división. Los que ustedes ven en la parte izquierda no es que no sean oficiales, esos existen. Si usted consulta el material de la división norteamericana, esos existen allí y se realizan allí. Pero nosotros, como ustedes saben, a nivel de división, pues debemos regirnos por lo que nos diga el reglamento. Entonces estaremos utilizando lo que aparece en nuestro reglamento. Y en esta parte, lo que les acabo de comentar, en el tema de los emblemas G2 y G3, que ya solamente se colocarían en la banda los que hayan sido investidos en estos temas de guía mayor avanzado e instructor.
Esos emblemas se colocarán solamente en la banda, entre los botones de el entrenamiento de Ministerio de Clubes y las cintas de clase. Y nos encontramos allí justamente la diferencia que hay de lo que aparecía antes, donde mostraba la posición de estos emblemas o estas insignias, pero realmente en la versión final no aparece, porque ya no aplica, ya está solamente en la banda de especialidades. Muy bien, y hasta aquí hemos terminado cada uno de estos detalles de las diferencias en estos dos reglamentos. ¿Cómo te pareció la información? ¿Verdad que hay bastantes motivos para no utilizar este PDF que se filtró y que no es oficial? Así es que te animamos, querido líder, a adquirir el reglamento oficial que es este impreso. Si ya lo tienes en tu club, felicitaciones y ánimo con los muchachos en el trabajo que podemos realizar en cada una de nuestras iglesias. Si ustedes me preguntan si este reglamento ya está en PDF, el digital, si está disponible, mi respuesta es no. Y les animo para que puedan tener un poco de paciencia mientras la edición nos da la información correspondiente. Mientras tanto, adquiramos el material. Pueden comunicarse con su líder de jóvenes del campo local y él les dará la información correspondiente para que puedan adquirir el material. Dios les siga bendiciendo y recuerda, querido líder, Maranata.